Bienvenidos a Reduca Aire, plataforma virtual de capacitación de gestión de la calidad del aire. En este caso vamos a tocar el tema de contaminación sonora. El título es El ruido y su impacto en la sociedad. El sonido es el concepto básico que vamos a tener como inicio. El sonido es producido por una vibración del aire en un ambiente, sea líquido, sólido, el aire, el agua. Este sonido genera un impacto en la presión del aire y es por eso que se produce este concepto de sonido. El ser humano recepciona el sonido en base a nuestro órgano que es el oído. El oído es un órgano que se divide en tres partes: oído externo, medio y el interno. Este órgano lo que hace es transforma el ruido en vibraciones y posteriormente manda señales al cerebro para poder identificar esas vibraciones en malestar como ruido. El ruido llega al ser humano en forma de frecuencia, ya lo dijimos, en una especie de ondas. La capacidad auditiva del ser humano está en un rango de 20 Hz a 20.000 Hz. Es por eso que identificamos sonidos muy graves, de baja frecuencia, o sonidos muy agudos, de muy alta frecuencia. Para efectos de medir el ruido, se ha diseñado un aparato que se llama sonómetro, el cual establece una medición parecida al ser humano, al oído del ser humano. Recepciona el sonido parecido al oído del ser humano y lo transforma en un promedio, vamos a llamarle, que puede ser así, llamado nivel de presión sonora continuo equivalente. Es por eso que nosotros percibimos el ruido ambiental, que es un sonido de diferentes actores que generan ruido, en una sola dimensión o unidad. Entonces, el sonido se convierte en ruido cuando nos genera malestar y cuando es un sonido no deseado. El ruido ambiental está definido como el aporte de contaminación sonora de diferentes puntos y ambientes. Tenemos, por ejemplo, los aviones, tenemos el parque automotor, tenemos el ruido de la calle. Ese es el concepto de ruido ambiental. Principalmente en las ciudades del Perú hemos identificado que el mayor aporte de ruido ambiental está generado por el tránsito vehicular. Y del tránsito vehicular, el claxon es el más contaminante. También tenemos industrias, también tenemos las construcciones que se están generando a nivel de todo el país, locales de baile, etc. Para tener una idea de cuánto es el aporte de ruido que una persona debe recibir en condiciones normales, podemos indicar que una conversación entre dos personas puede estar entre 50 y 60 decibeles. Un equipo, por ejemplo, de construcción, un aparato de estos compresores neumáticos puede llegar hasta 80, 100 decibeles. Es por eso que tenemos nosotros establecido cuáles son los niveles que debería el ser humano percibir hasta el límite que no le genere molestia. ¿Cuáles son los efectos que el ruido produce en los seres humanos? Tenemos la pérdida de audición, la falta de concentración, el aumento de presión, comportamiento social inadecuado, etc. Entonces, podemos nosotros definir este nivel de contaminación sonora de acuerdo a un equipo que se llama sonómetro. Sonómetro es un equipo que actualmente es muy completo, es integrador y obtiene y percibe todo el ruido que pueda generar en el entorno de su medición. Estos equipos ahora son integradores y deberían de estar calibrados por INACAL, en este caso, y cumplir con la normativa establecida en la actualidad.
Es importante que esas mediciones las hagamos sobre un trípode para no tener la percepción de un elemento que pueda obstruir una normal medición de la contaminación sonora. Además, es importante poner un cortaviento, ya que la velocidad del viento genera un aporte de ruido que puede distorsionar la medición que estamos evaluando. Entonces, como decíamos, el trípode debe ser de un material no muy liviano para que pueda soportar el peso de este equipo y la medición se haga lo más adecuadamente posible. El Ministerio del Ambiente viene apoyando a diferentes gobiernos provinciales para realizar planes de acción para la prevención y control de la contaminación sonora. Entendemos que a nivel nacional existen muchas ciudades que están teniendo un aporte de ruido muy importante. Las normas legales asociadas a los gobiernos locales indica la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, en su artículo 80, manifiesta que son funciones exclusivas de las municipalidades distritales el fiscalizar y realizar labores de control respecto a la emisión de humo, gases y ruidos. También a los gobiernos locales, la Ley General del Ambiente, en el artículo 115, establece que son responsables de controlar los ruidos y vibraciones originados por las actividades. Entonces, los gobiernos locales tienen la normativa adecuada para poder incursionar y establecer el control del ruido en su jurisdicción. También tenemos la Ley 28611, que es la General del Ambiente, que en el artículo 115 establece que las autoridades sectoriales también son responsables de normar y controlar los ruidos y las vibraciones en las actividades que tienen a su cargo. La normativa está clara, está establecida, solo tenemos que implementarla. El Decreto Supremo número 085/2003 de la PCM establece también que en las ciudades donde se perciba que los ruidos sobrepasan los estándares de calidad ambiental establecidos en esta norma, deben de implementar un plan de acción para la prevención y control de la contaminación sonora. ¿Cuáles son estos niveles establecidos en esta normativa? Lo ha separado por zonas diferenciadas en zona de protección especial, zona residencial, zona comercial y zona industrial, diferenciándolos en valores expresados en horario diurno y nocturno. Por ejemplo, en una zona residencial, el horario diurno máximo se permite 50 decibeles y en el nocturno 40. En la zona comercial, por ejemplo, en el valor diurno tiene 70 decibeles y en el nocturno 60. Entonces, está la norma establecida y lo importante es implementar estos planes de acción. Es por eso que el Ministerio del Ambiente viene apoyando a diferentes municipalidades provinciales a realizar estos planes de acción. A la fecha se han elaborado ya 8 planes en el país. Tenemos Trujillo, Tarapoto, Cusco, Iquitos, Chiclayo, Ica, Huánuco y Cajamarca. 6 de estos planes ya están aprobados por las comisiones ambientales municipales con las que se ha coordinado la elaboración de este plan. Están en proceso de validación por parte del Ministerio del Ambiente. Esperamos que con estos planes, a implementarse muy prontamente, podamos reducir en varios decibeles la contaminación sonora en estas ciudades. ¿Cuál es el efecto que causa este plan en las ciudades? Al haber problemas centrales, se identifican los más importantes y se establecen los mecanismos de corrección. Podemos tener normativas no adecuadas o mal elaboradas, también deficiencia en el procedimiento de fiscalización y en el personal. De repente hay que capacitarlo, hay que indicarle que de repente se tienen que comprar un sonómetro clase 1, que es el indicado para estas mediciones. También de repente podemos tener una
una debilidad en el plan de desarrollo urbano, donde de repente no se ha evaluado el tema de ruido en las zonas residenciales o en las zonas de protección especial, que son zonas muy especiales donde se establecen los colegios, los hospitales y los lugares donde debería de tener un mayor control de contaminación sonora. Y también podemos identificar problemas con respecto a la concientización de las personas. Hay muchos lugares en el Perú donde las personas consideran que es normal vivir con un nivel de ruido muy alto y no es así. Entonces, para eso se realizan estos planes. El objetivo entonces es disminuir la contaminación sonora y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Como ejemplo, podemos ver algunas medidas de mitigación, por ejemplo, fortalecer el sistema de gestión, de control, de fiscalización y sanción de emisiones de ruido en el ámbito urbano. Como les indicaba, podemos tener defectos en la normativa, hay que fortalecer el sistema de control y actualizar el plan de desarrollo urbano. Fueron unas medidas de un plan. Aquí tenemos de repente un plano de una zonificación de un distrito en el cual rediseñando se pueden establecer mecanismos de control de algunas zonas que deben de ser priorizadas con tema de control de contaminación sonora. Otra de las medidas que de repente podríamos establecer en los planes es establecer campañas de sensibilización. Como les indicaba, hay muchas personas que no tienen claro el concepto de que deben de vivir en un ambiente libre de ruido. Y por último, de repente también establecer algunos mecanismos de control de barreras acústicas. Existen en el mercado, existen en el ambiente, en la industria. Lo que pasa es que hay que darle a conocer cuáles son estos elementos que pueden utilizarse. Paneles acústicos reducen significativamente el aporte de ruido de algunos equipos. Muros en las vías colindantes a zonas residenciales también son importantes que se podrían establecer. Agradecemos la participación y la atención de todos ustedes. Muchas gracias.